Buenas tardes, chicos, bienvenidos a una clase más de español. En esta ocasión vamos a abordar el tema complementos circunstanciales, el tema que concluye este gran tema que hemos estado analizando esta semana, el análisis oracional, que es parte de la morfosintaxis que se estudia en sexto grado. ¿Qué son los complementos circunstanciales? Pues al igual que los adverbios son categorías gramaticales. Ya vamos a explicar la diferencia entre uno y otro. Pero al igual que los adverbios, lo que hacen los complementos circunstanciales es aportar información para complementar la acción verbal, matizar o precisar la acción verbal, de cómo se ha desarrollado, dónde se ha desarrollado la acción verbal, ¿sí? O cuándo ha tenido lugar dicha acción verbal. ¿Sí? La diferencia entre adverbios y complementos circunstanciales es que los adverbios son solamente una palabra. Es decir, por ejemplo, si yo digo un adverbio de tiempo, puede ser hoy, mañana, ayer, ¿sí? Una única palabra. Mientras que un complemento circunstancial puede ser una palabra o un conjunto de palabras, como vamos a ver en los ejemplos. En este caso, la expresión la semana pasada, ¿sí? Yo viajé la semana pasada, toda esa expresión, la semana pasada, resulta un complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Es básicamente la diferencia, ¿sí? Aunque, claro, un complemento circunstancial también puede ser representado por una sola palabra, pero los adverbios estrictamente por una palabra. Haciendo un repaso de lo que hemos estado estudiando las semanas anteriores, hemos estado hablando de sintagma nominal y verbal con sus respectivos núcleos, así como la semana pasada, de sujeto expreso, sujeto tácito, y la semana pasada hablábamos de objeto directo o indirecto. Aunque, al igual que el objeto directo e indirecto, hablar de complementos circunstanciales puede sonar un tanto difícil. No es complicado una vez que usted logra entender, una, qué es, y dos, cuando asimila la fórmula interrogativa para poder encontrarlos. Haciendo un poco de memoria para encontrar el objeto directo de una oración, recuerda que nosotros hacíamos esta fórmula interrogativa. ¿Qué? Más verbo más sujeto. Empezábamos con la palabra qué. Si nosotros lográbamos responder a esta pregunta con información que aportaba la oración, esto era un objeto directo. Para el objeto indirecto, nosotros hacíamos la pregunta ¿a quién o para quién? Más verbo más sujeto. Una vez más, si lográbamos responder la pregunta con información que nos daba la oración, esa respuesta iba a ser el objeto indirecto. Pero como aclaramos la semana pasada, y también resulta cierto para este tema, no todas las oraciones tienen objeto directo, no todas las oraciones tienen objeto indirecto, ni complementos circunstanciales, ¿sí? No todas. La pregunta se puede hacer, pero si no hay una respuesta lógica para esa pregunta, simplemente descartamos el hecho de que la oración tenga objeto directo, indirecto o complemento circunstancial. ¿Qué va a tener estrictamente una oración siempre? En todo momento va a tener sintagma nominal, verbal y núcleos. Así de simple, ¿sí? Ya esto, complementos o objeto directo e indirecto, ya son adiciones que puede tener una oración. Bueno, pero vamos a entrar en materia. Los complementos circunstanciales ya los hemos definido, son información que complementa la acción verbal, que matiza o precisa la acción verbal. Las fórmulas interrogativas las tenemos en la pizarra y cabe aclarar, hay muchos tipos de complementos circunstanciales, muchos, pero nosotros solo vamos a estudiar estos tres que tenemos acá. Complemento circunstancial de lugar, de tiempo y de modo. Y vamos a usar esas abreviaturas para poder identificarlas en las oraciones que vamos a hacer. Para complemento de lugar vamos a usar el CL, complemento de tiempo, el CT, y el complemento de modo, el CM. Las fórmulas interrogativas están ahí. ¿Cómo encuentro yo un complemento de lugar? Bueno, básicamente tengo que hacer la pregunta ¿dónde? Más verbo más sujeto. Ojo, ¿dónde? Más verbo más sujeto.
A modo de ejemplo, imagínense que nosotros tenemos la oración: Julio nació en Tegucigalpa. Julio nació en Tegucigalpa. Bueno, el sintagma nominal es Julio, pues estamos hablando de Julio. El sintagma verbal: nació en Tegucigalpa. ¿Cuál es el verbo? Nació, del verbo nacer. Ahora, si nosotros queremos encontrar el objeto directo a esta oración, nosotros tendríamos que preguntar: ¿qué nació Julio? ¿Qué nació Julio? ¿Podemos responder? No, porque la pregunta es ilógica y no vamos a obtener una respuesta. Así que objeto directo esta oración no tiene. Preguntamos para objeto indirecto: ¿a quién o para quién nació Julio? No, la oración tampoco responde a esa pregunta, así que objeto indirecto tampoco tiene. Pero nota cuál es la fórmula interrogativa para poder encontrar el complemento del lugar. Nosotros preguntamos ¿dónde? Más verbo más sujeto. Recordamos, la oración es: Julio nació en Tegucigalpa. Sujeto: Julio. Verbo: nació. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Dónde nació Julio? Respuesta: en Tegucigalpa, porque esa información sí la aporta la oración. Entonces, la expresión en Tegucigalpa representa un complemento circunstancial del lugar. Es decir, esta información precisa dónde se llevó a cabo la acción verbal, que es nacer. Para el complemento de tiempo, nosotros vamos a hacer la pregunta ¿cuándo? Más verbo, más sujeto. Seguimos con el mismo ejemplo. En la oración: Julio nació en Tegucigalpa hace 35 años. Julio nació en Tegucigalpa hace 35 años. Bueno, ya identificamos sujeto y el verbo. Ya identificamos el complemento del lugar, que era en Tegucigalpa. Pero ahora note, vamos a hacer la pregunta: ¿cuándo nació Julio? Porque la fórmula interrogativa nos dice ¿cuándo? Más verbo, más sujeto. ¿Cuándo nació Julio? Según la información que nos da la oración, Julio nació en Tegucigalpa hace 35 años. ¿Cuándo nació Julio? Hace 35 años. Entonces, toda esa expresión, hace 35 años, representa un complemento circunstancial de tiempo. Y finalmente, mire que tenemos el complemento de modo. Y para hacer la fórmula interrogativa, para poder encontrar un complemento de modo, es cómo más verbo más sujeto. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo, aunque la oración anterior no me sirve, pues no se me ocurre nada que pueda usar como complemento de modo. Pero imagínense que nosotros tenemos la oración: ese automóvil corre muy rápido. Ese automóvil corre muy rápido. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Del automóvil, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo del automóvil? Que corre muy rápido. Ahora, si nosotros queremos encontrar objeto directo, indirecto, tenemos que hacernos todas las preguntas, ¿va? ¿Qué corre el auto? No respondemos a nada, pues es ilógica la pregunta. ¿Para quién corre el auto? Menos. Ahora, vamos con los complementos circunstanciales. Ahí están las fórmulas interrogativas. En primer lugar, ¿dónde corre el auto? No, la oración no lo dice, así que no hay complemento de el lugar. ¿Cuándo corre el auto? No, tampoco, no nos dicen cuándo es que corre el auto. Pero ahora preguntamos: ¿cómo corre el auto? ¿Cómo? Y la oración es: ese auto corre muy rápido. ¿Cómo corre el auto? Muy rápido. Nota, muy rápido. Es una forma como el auto realiza la acción verbal, que es correr. Así que muy rápido es un complemento circunstancial de modo. Ojo, no todas las oraciones van a tener complementos, pero cuando usted redacte la tarea sí va a ser obligatorio y necesario que le ponga complementos circunstanciales. Tenemos ahí 3 oraciones, las cuales las vamos a analizar completamente para darle una
muestra de cómo es lo que tiene que hacer usted en la tarea. Las oraciones están diseñadas de tal manera que tengan complemento de lugar, tiempo y modo a propósito, ¿verdad? Así que vamos a empezar con la primera oración. Tenemos la oración número 1, los niños juegan en el campo. Tengo que encontrar primero el sintagma nominal. Los niños juegan en el campo. ¿De quién yo estoy hablando? De los niños. Por tanto, encierro la expresión los niños como un sintagma nominal. ¿Y qué estoy diciendo de los niños? Que juegan en el campo. Por tanto, esto es mi sintagma verbal. Una vez que usted extrae los sintagmas, no basta con extraerlos. Tiene que identificar la palabra clave de cada uno. Estos son los núcleos. En el caso, los niños, ¿cuál es el núcleo del sintagma nominal? Siempre va a ser un sustantivo común o un sustantivo propio, o en su defecto un pronombre. Tenemos aquí la palabra niños, que es el núcleo, un sustantivo común. Y en el sintagma verbal, juegan en el campo, el núcleo va a ser el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Pues juegan, del verbo jugar. Y tenemos acá nuestro núcleo. Ahora, ¿tiene esa oración objeto directo? ¿Cuál es la fórmula interrogativa para encontrar el objeto directo? Acuérdese, objeto directo empieza con ¿qué? ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué juegan los niños? ¿Dice la oración que juegan los niños? No dice, solo dice que juegan. Así que no tenemos un objeto directo. Ok, vamos con el objeto indirecto. El objeto indirecto es ¿a quién o para quién? ¿Para quién juegan los niños? ¿Da esa información la oración? No, tampoco, así que no hay objeto indirecto. Ahora vamos con el complemento circunstancial, en este caso, con el complemento circunstancial de lugar. Y la pregunta es, ¿dónde juegan los niños? ¿Dónde juegan los niños? ¿Da la respuesta a la oración? Sí. Si usted se fija, los niños juegan en el campo. ¿Dónde juegan los niños? En el campo. Así que la expresión en el campo es un complemento circunstancial de lugar. No tenemos complemento de tiempo ni de modo. Podríamos decir, si lo queremos ampliar un poquito para que tenga los tres complementos, podríamos decir, los niños juegan, si le quieren meter objeto directo, los niños juegan pelota en el campo, juegan pelota muy bien en el campo todas las tardes. Y bien, una oración un tanto extensa, pero tiene los tres elementos. Pero esta en particular solo tiene complemento de lugar. Así que vamos con la siguiente. La semana pasada viajé a Copán. La semana pasada viajé a Copán. Pregunta, ¿de quién estoy hablando ahí? La semana pasada viajé a Copán. Pues de mí. Pero nota, vemos ahí la palabra la semana pasada, yo viajé a Copán. No está. ¿Recuerda qué tipo de sujeto es este cuando no está escrito en la oración? Es un sujeto tácito. No aparece escrito, pero lo inferimos a partir de la conjugación verbal. Significa que todo esto va a ser un sintagma verbal. Y acostumbramos a ponerle allá al final el pronombre personal al que hace alusión el verbo, ¿sí? Que en este caso sería yo. Y esto no es nuestro sintagma verbal. Ahora, extraemos el núcleo del sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo de un verbal? Un verbo. Siempre va a ser un verbo. ¿Cuál es el verbo? Es viajé. La semana pasada viajé. Este es nuestro núcleo. Ahora, vamos con los complementos, ¿sí? ¿Dónde viajé? En este caso sería yo, ¿verdad? ¿Dónde viajé yo? O ¿a dónde viajé yo, verdad? También vale. ¿A dónde viajé yo? A Copán. Ok, entonces esto es un complemento de lugar. Porque está aportando información de hacia dónde se desarrolló la acción verbal, ¿sí? Entonces, ¿a dónde viajé yo? Pues a Copán.
complemento de lugar. Vamos con la siguiente. ¿Cuándo viajé yo? Oh, acuérdense que aquí el verbo es viajar y el sujeto tácito es yo. ¿Cuándo viajé yo? Según la oración, ¿cuándo? La semana pasada. La respuesta a esa pregunta, ¿cuándo viajé yo? La semana pasada, es un complemento de tiempo. Ahora podríamos decir, ¿cómo viajé yo? ¿Cómo viajé? Pude haber dicho, viajé en carro, viajé en avión, en motocicleta, en caballo, qué sé yo. Eso sería un complemento de modo, pero no tiene la oración esa información. Yo pregunto, ¿cómo viajé yo? Ya no hay más información que aporte la oración. Así que no podemos tener en esa oración, no hay en esa oración un complemento de modo. Vamos a la siguiente oración. Armando trabaja muy rápido. Armando trabaja muy rápido. ¿De quién estamos hablando en la oración? De Armando. Así que Armando es nuestro sintagma nominal. Y el resto, trabaja muy rápido, es nuestro sintagma verbal. Una vez que tenemos los sintagmas, tenemos que encontrar sus núcleos. Así que hay que identificarlos también. En el caso del sintagma nominal, tenemos aquí un sustantivo propio, este es nuestro núcleo, y él trabaja muy rápido, la función trabaja es el verbo, por tanto es nuestro núcleo. Trabaja del verbo trabajar. Objeto directo, ¿qué? Acuérdese, empezamos la fórmula interrogativa con ¿qué? ¿Qué trabaja Armando? No dice la oración. ¿Para quién trabaja Armando? Tampoco dice la oración. Complemento de lugar. ¿Dónde trabaja Armando? No nos dice eso. ¿Cuándo trabaja Armando? Pues tampoco. Ahora, ¿cómo trabaja Armando? ¿Cómo trabaja Armando según la oración? Pues trabaja muy rápido. Entonces la expresión muy rápido es nuestro complemento de modo. Complemento de modo. Y así, básicamente se acabó el análisis de cada una de las oraciones. Este, chicos, es el tema. No es complicado, ojo, no es complicado una vez que usted maneja las fórmulas interrogativas. Por eso le animamos a que practique muchas veces, no solamente las fórmulas interrogativas para los complementos circunstanciales, sino también para el objeto directo e indirecto. Una vez que usted es capaz de atisbar qué es lo que tenemos que responder para cada pregunta, eso se vuelve muy fácil, muy sencillo. Y las preguntas en sí tampoco es que sean tan complicadas. Mire que para objeto directo es qué, para indirecto quién, para lugar, dónde, tiempo, cuándo, modo, cómo. ¿Sí? Solo es cuestión de ponerle un poquito de dedicación, un poquito de imaginación. Y está hecho. Está hecho. La tarea para esta semana es redactar 5 oraciones con complemento, 5 con complemento circunstancial de lugar, 5 de tiempo y 5 de modo. Pero no basta con redactarlas, ojo, no basta con redactarlas. Me tienen que hacer el análisis completo. Si usted solamente me redacta las oraciones, va a perder puntos. Hago esta aclaración porque ya hemos recibido algunas tareas de la semana pasada donde se limitaron solamente a redactar oraciones. No queremos solamente que las redacte, queremos que las analice. Y esto lo aclaramos en la tarea en esta oportunidad. Tiene que indicarme sintagma nominal y verbal, los núcleos de cada sintagma, ¿sí? Aunque la oración tenga objeto directo o indirecto, en esta oportunidad no se lo estamos pidiendo, ¿ok? Nos interesan más los complementos circunstanciales. En el material que les hemos enviado, ahí hacemos la pregunta directamente para que usted pueda entender de dónde sale el complemento en cuestión. ¿Sí? Si usted gusta escribir la pregunta y contestarla en su cuaderno para ubicarse, hágalo, pero por favor tienen que hacerlo así como aparte de las preguntas, si usted gusta hacerlo, las preguntas, pero ese análisis, ese subrayado,
eso que encerramos arriba y abajo, vamos marcando. Procuren hacerlo con un lápiz distinto al que escriben, porque a la hora de la evaluación de este parcial van a tener que hacer algo parecido a eso, ¿sí? Procure practicar desde ahora, entender qué es lo que está haciendo, para que la evaluación futura no se le vaya a complicar, ¿sí? Así que, sin más que decir, chicos, lea muy bien el material, mire este video una y muchas veces hasta que lo comprenda. Y si aún así después de eso usted sigue teniendo dudas, pues llámeme, escríbeme, que le vamos a auxiliar, ¿ok? Así que nos veremos en la siguiente clase. Chau, chau.